Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. De parte de todo mi equipo somos muy contentos de presentarles nuestra sustentación el día de hoy. Mi nombre es Ángel Ramos, soy del grupo 6 de la carrera de Ingeniería Civil. Y para comenzar me gustaría compartir con ustedes una frase de Peter Drucker que dice: la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. O como sería en su idioma original, the best way to predict the future is to create it. Inspirados en esta idea, mis compañeros y yo queremos hablarles de un tema bien interesante y polémico. Nos vamos sumergiendo en el cuento más allá de la vida y la muerte del gran escritor César Abraham Vallejo Mendoza. Una obra maravillosa que nos muestra el vínculo tan fuerte e inquebrantable entre una madre y su hijo, tan profundo que llega a superar la muerte misma. Pero antes de entrar leyendo la historia, vale conocer un poco más al hombre detrás de las palabras. Si hablamos de sus raíces, Vallejo nació en la Sierra de la Libertad, exactamente en Santiago de Chuco, en el seno de una familia mestiza y muy numerosa. De hecho, ese nostalgia que siempre sintió por su hogar fue lo que terminó por definir su identidad. Su primer gran paso en la literatura lo dio en Lima, cuando en 1918 publicó Los Heraldos Negros. Con ese libro y su famosísimo verso "Hay golpes en la vida tan fuertes", dejó clarísimo que tenía una sensibilidad única para conectar con el dolor humano. Lamentablemente, su vida no fue fácil. Le tocó vivir una experiencia terrible tras sufrir una detención completamente injusta en Trujillo durante 112 días por un enredo político. Ese trauma lo marcó para siempre y transformó por completo su forma de escribir. Pero lejos de rendirse, esa misma transformación lo llevó a la revolución literaria, porque en 1922 publicó Trilce, un libro que rompió totalmente con las reglas del lenguaje. Vallejo se atrevió a inventar palabras y a romper con la gramática tradicional. Aunque en su momento fue incomprendido y nadie lo entendió, hoy en día se considera una obra maestra de la vanguardia. La vida de César Vallejo estuvo marcada por pérdidas, injusticias y profundas transformaciones. Sin embargo, su historia personal no puede separarse del contexto histórico que dio origen a su obra. Un poco de contexto de lo que podemos dar es que el cuento se publicó en 1923, en una etapa muy dolorosa para César Vallejo. En lo personal podemos decir que su madre falleció en 1918 y él no pudo viajar para despedirse. Esa culpa y tristeza son la inspiración principal de la obra. En lo social, en esta época muchos jóvenes de provincia como Vallejo tenían que alejarse de sus familias para poder estudiar o buscar un futuro mejor para ellos, viviendo en una ciudad mucho más alejada de la suya. En lo político, el autor unos años antes venía de sufrir una gran injusticia, ya que fue encarcelado en pruebas en 1920. Todo este sufrimiento y el encierro al no poder despedirse de su mamá lo motivaron a escribir esta bonita obra, donde busca el amor de su madre incluso después de la muerte. Las vivencias del autor dieron forma a un relato donde el dolor, la memoria y la ausencia revelan conflictos que trascienden la ficción. En la obra Más allá de la vida y la muerte, podemos rescatar tres situaciones, ¿no? Una es donde el personaje principal siente un dolor muy grande y queda muy afectado por la muerte de su mamá. Esto demuestra la fragilidad de las personas y cómo perdemos nuestra tranquilidad. Otra situación en la que podemos ver es cómo la soledad y el abandono de su pueblo andino al que regresa el personaje. Esto muestra cómo el olvido hacia las provincias afecta a las emociones y a la vida diaria de la gente. Y como última situación, podemos ver cómo el hijo o el personaje siente mucha culpa y frustración por no haber podido estar con su mamá en sus últimos momentos de vida, ¿no? Esto nos hace ver cómo estar lejos de la familia causa un dolor muy inmenso que afecta a nuestra propia dignidad. Estas tres situaciones nos enseñan que es necesario cuidar el bienestar emocional de las personas y tratarlas con respeto cuando sufren. Esto es muy importante para poder construir una sociedad más justa y en paz. Aunque fue escrito hace más de un siglo, el cuento plantea valores y desafíos que siguen invitándonos a reflexionar sobre la sociedad que estamos construyendo. El cuento nos muestra que el amor, la unión familiar y la comprensión ayudan a superar el dolor y fortalecen la convivencia. En la ODS 16 promueve sociedades pacíficas, inclusivas y respetuosas de la dignidad de todas las personas. Aunque el relato no aborda directamente temas como justicia o instituciones, sí resaltan valores como el respeto, la solidaridad y la paz en el entorno familiar. Todo esto contribuye a una buena cultura de paz. Ser una problemática es solo el inicio. El verdadero reto consiste en asumir un papel activo para contribuir al cambio desde nuestra formación universitaria. Como estudiantes universitarios, nuestro rol no se limita a comprender contenidos académicos, sino a poder interpretar críticamente la realidad que estos revelan. A través de obras como las de César Vallejo, reconocemos que el dolor, la pérdida y el sufrimiento humano no son hechos aislados,
sino son expresiones de realidades sociales atravesadas por desigualdad e injusticia. Desde esta comprensión, una responsabilidad ética frente a las ODS 10 y ODS 16, no como conceptos teóricos, sino como compromisos que exigen acción. Nuestro rol consiste en convertir el conocimiento en conciencia social y por ende la conciencia social en intervención concreta. Esto implica analizar críticamente las formas de exclusión, cuestionar las indiferencias frente al sufrimiento humano y también promover espacios donde la dignidad y la justicia sean defendidas activamente. En consecuencia, el estudiante universitario no es un espectador de la realidad, es un agente que la va a interpretar, la denuncia y contribuye a la transformación. La transformación social comienza con pequeñas decisiones que desde nuestro entorno pueden generar un impacto positivo en la vida de los demás. Continuando con la exposición, mi grupo plantea como una de las soluciones ante este problema, uno, fomentar la relación en una buena convivencia con la familia. Segundo, plantea mejorar los lazos familiares. Y como tercero, a tener una buena comunicación, ya que esto ayuda a que la familia se pueda apoyar entre ellas y a tener un apoyo emocional para poder sobrellevar los problemas cuando un familiar muere, sea una amistad. Es como que se pueden apoyar entre todos y que el dolor no sea tan fuerte y poder sobresalir adelante. Más allá de las soluciones planteadas, esta obra nos invita a pensar en el valor de la empatía, la dignidad humana y la responsabilidad que compartimos como sociedad. Al llegar al final de Más allá de la vida y la muerte, comprendemos que Vallejo no escribió únicamente un cuento sobre la muerte, escribió sobre aquello que permanece después de ella. Nos demuestra que el verdadero peso de una pérdida no está en el instante en el que ocurre, sino en la huella que deja en la memoria, en los afectos y en la conciencia de quienes continúan viviendo. Hoy, casi un siglo después de este mensaje, sigue siendo vigente. Vivimos en una sociedad donde con frecuencia el sufrimiento ajeno se vuelve invisible, donde la indiferencia puede ser tan dolorosa como la propia pérdida. Y es precisamente allí donde la literatura cobra sentido, porque nos recuerda que construir una sociedad más justa y pacífica, como propone el ODS 16, no depende únicamente de las leyes o de las instituciones. Comienza mucho antes. Comienza cuando somos capaces de reconocer la dignidad del otro, de escuchar su historia y de no permanecer indiferentes frente a un dolor. Como estudiantes universitarios tenemos la oportunidad de convertir esa sensibilidad en compromiso y ese compromiso en acción.